eterna. Ahora acompáñenme a leer en la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 17. Fíjense lo que dice ahí. Santiago, capítulo 1, versículo de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo don, toda dádiva de Cristo, toda buena dádiva y todo don perfecto. Estas palabras, estas frases vamos a mantenerlas en mente, ¿no? Vamos a orar para ponernos en las manos de Dios y aprender aquí un poquito más acerca de este tema. Amén, oremos. Ahí se encuentra, yo le voy a pedir que me acompañe, cierre sus ojos conmigo y tenemos el rostro en reverencia a Dios y su palabra. Amén, oremos. Dios Padre, gracias te damos una vez más porque hoy reconocemos que tú has permitido todas las cosas para que hoy estemos aquí. A veces ignoramos o se nos olvida este hecho, pero tú has permitido todo, has dado todo lo necesario para que hoy pudiéramos estar aquí. Y muchas cosas más que iremos aprendiendo a lo largo de la serie. Y algunas cuantas que hoy vamos a mencionar también. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a estar atentos a tu palabra. Aquí entre nuestros corazones, Señor, apacigua nuestras mentes, si hay algunos pendientes que traemos o cosas. A lo mejor ya estamos pensando qué tenemos que hacer saliendo del servicio, del culto. A lo mejor ya hay cosas pendientes que nos están invadiendo después y algunos tienen pendientes del trabajo. Y ayúdanos a estar, Señor, atentos a lo que vamos a estar aprendiendo en esta hora. Porque realmente no sabemos si va a llegar el día de mañana. No hay una garantía, sinceramente, Padre. Y si por alguna razón, Señor, algo nos pasara en el trabajo, solamente nos van a reemplazar, pero para nuestra familia, no, Señor. Ayúdanos a valorar el tiempo y las cosas que tú nos has dado, aprenderlas a valorar cada vez más, amar y agradecerlas, Señor. Ayúdanos a tener un corazón enseñable, receptivo a tu palabra. Yo te pido que tú me guíes, que la guía de tu Espíritu Santo esté sobre ti, también sobre la guía de los hermanos, nuestros hermanos que van a estar escuchando. Oramos por los que nos escuchan a través de las transmisiones, que tu palabra llegue a sus hogares, a esos lugares que a lo mejor aquí no alcanzamos, pero a través de esos medios también, Señor. Te pedimos que nos guardes de todo lo que pueda pasar durante el culto, Señor, algún accidente o lo que sea. Ayúdanos a poder aprovechar el tiempo que nos concedas para seguir aprendiendo tu palabra. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús y todos juntos decimos amén y amén. Bueno, hermanos, Dios es el dador por excelencia. Es decir, que de Él aprendemos y mejor que de nadie más el dar, ¿no? Como dijimos, dar no solo tiene que ver con el dinero, ¿no? Específicamente, que sí se va a mencionar, ¿no? Dice, hay los hermanos Malaquías, Dios le dio la guía y él está ahí teniendo más eso, pero verdaderamente son muchas cosas que iremos aprendiendo. Pero fíjense, para este tema vamos a hablar acerca de nuestro Dios como el dador por excelencia. Vivimos en una cultura, hermanos, en los que se enfatiza más el recibir, ¿sí o no? Se enfatiza más esta parte de recibir que el dar. La sociedad nos enseña que la felicidad, bueno, digamos la cultura del mundo, ¿verdad? En la que muchas veces estamos rodeados, enseña, o los mensajes de la cultura del mundo enseñan que la felicidad se encuentra en obtener más dinero, ¿sí o no? Casi siempre es lo que transmiten las series, las películas, los programas de televisión. No anden viendo esos programas de Shark Tank y no sé qué, a lo mejor vean la serie de los Reyes o de Chavos, o lea la Biblia, a lo mejor lea la Biblia, tire la tele, ¿no? Pero el mundo, la cultura del mundo transmite estas ideas de que la felicidad se encuentra en obtener más dinero, más bienes, ¿verdad? O cosas materiales y también más reconocimiento. ¿Verdad que se siente a veces muy bonito cuando nos reconocen en algún lugar? Pero este gusto, ¿verdad? Cuando empezamos a depender de eso, empezamos a desarrollar otras actitudes para ser reconocidos, para ser vistos por otros. Entonces, la cultura del mundo transmite eso, ¿no? Que ahí está la felicidad, en ser reconocidos, en ser aplaudidos, en ser vistos, en obtener, en recibir, no tanto en el dar. Por eso esas ideas modernas, que a lo mejor yo vino mucho y lo he visto mucho en mi generación y todavía más en la que viene después, en estas ideas de que aquellos que quieren estar en mi vida bien y los que no, hermanos, fíjese, esas ideas dicen verdades a medias. Porque, ¿sabe una cosa? Jesús nos enseña una regla de oro. ¿Cuál es la regla de oro? ¿Se acuerdan? Tratar a los demás como lo voy a decir de esta manera, de una manera muy personal, no con el afán de defender, pero lo voy a parafrasear. Tiene que tratar a los demás como a usted le gustaría que lo tratara. Es lo que nos enseña nuestro Señor Jesús, ¿sí o no? ¿Qué es eso de desechar, de que vete, ya cumpliste tu ciclo, ya vete? Miren,
Fíjese, hay que tener un equilibrio para todo. Obviamente que no nos vamos a andar ahí juntando con gente que nos va a transmitir puras cosas malas. Eso es obvio, ¿no? Por puro sentido común. Pero esos mensajes lo que transmiten es ver a las demás como objetos, cosifican a la gente. Y así es como vive la cultura de hoy, la sociedad de hoy, en la cultura moderna, en nuestras sociedades aquí, en este lado del mundo, y bueno, pues no se diga en nuestro país vecino, ¿no? Pero bueno, sin embargo, hermanos, la Biblia nos muestra que Dios es el dador por excelencia y que su naturaleza es la generosidad. Hablando en el dar, es la generosidad. ¿A cuántos batallamos a veces con ser generosos o con dar, ¿no? No, hermano, pero es que decía un hermano, ¿verdad? Que es muy difícil dar, hermano. Uno no quisiera soltar, pero a veces hay que aprender a despojarnos de cosas, ¿sí o no? De entender que va a haber ocasiones que debemos entender esta parte. Miren, el verbo dar, hermanos, en la Biblia es una de las palabras más repetidas. Fíjese eso. Es una de las palabras más repetidas. Y no es casualidad. Desde la creación hasta la cruz, Dios ha mostrado su amor y ese amor se manifiesta en su capacidad de dar. Hoy exploraremos por lo menos 3 maneras en que Dios nos ha dado y cómo su generosidad nos llama a vivir de la misma manera. ¿Listos? ¿Vamos para aprender? Bueno, vamos con el primer punto entonces. Dios nos ha dado lo más valioso. ¿Qué fue lo que nos dio nuestro Dios? Primeramente, lo más valioso que fue su Hijo. Vamos a volver a leer. Ya lo leímos, ¿verdad? Pero Juan 3:16 una vez más. Dice así, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Miren, el verbo dar, hermanos, o esta palabra aquí, en este versículo, proviene, ¿verdad?, de otra en el griego, que significa, esta palabra es didomi, pero esta palabra tiene un significado muy interesante. Según en este contexto y en donde se usa, una manera en que la podemos entender es entregar voluntariamente algo valioso por amor o por obligación, puede ser también la connotación. Algo, pero voluntariamente entregar algo. ¿Alguna vez hemos entregado algo voluntariamente por amor? A ver, hermanos que ya se casaron cuando andaban de novios, ¿verdad? ¿Qué entregaban a cada rato? Pues el tiempo, ¿verdad? Que le llevaban a sus hermanos varones que se mira, pues eran bien detallistas, ¿verdad? Que le llevaban ahí las cosas, ¿no? O no les daban nada, hermanos, así cuando los, ¿no? Bueno, pues ahí. Pero dábamos tiempo, y todavía, espero que todavía, ¿verdad? Por amor, ¿sí o no? A veces entregamos cosas voluntariamente por el amor hacia alguien. Aquí, en este versículo, no es un acto forzado el dar, fíjense esto, sino la decisión de Dios de entregar lo más preciado que tenía. ¿Y qué era lo más preciado que tenía en ese momento? Su Hijo unigénito. Más valioso es lo que Él nos dio. ¿Qué podemos aprender aquí, hermanos, de esto? Bueno, podemos ver la profundidad del amor de Dios. La frase "de tal manera amó Dios" nos dice y nos enseña la intensidad y la grandeza del amor de Dios. Dios no solo nos amó con palabras, porque cualquiera puede decir, ¿verdad?, bonitas cosas, cualquiera, ¿verdad?, puede ahí inventarse una poesía y, ¿verdad?, sonar muy bien. Pero Dios no solo nos amó con palabras, porque Él nos da palabras, ¿verdad?, hermosas también y de amor. No solo con eso, sino que nos expresó su amor con una acción. ¿Cuál fue? Dar. El dar, hermanos. Miren, en la cultura judía, fíjense, es algo interesante. El primogénito, ¿se acuerdan? Ya lo hemos dicho, era el heredero y era el más valioso para la familia. Fíjense esto, el primogénito, ahorita ya no es así, aquí no es así. Ahora el mayor es al que más le pegan. Pero en la cultura judía así era. Dios entregó a su único hijo, algo impensable en el contexto de la época. Esto era que un padre de familia entregara a su primogénito, era algo impensable. Nadie estaría dispuesto a hacerlo. Alguien que hiciera eso, la gente pensaría, este hombre o esta
familia por haber entregado a su primer hijo no están bien. ¿Qué les pasa? Porque él es el heredero, él es el que va a continuar con la familia, con él. Así se miraba antes. Pero Dios entregó a su único hijo. ¿Se acuerdan de Abraham? ¿Se acuerdan de la historia de Abraham? Ahí tenemos un ejemplo. Cuando Dios le pidió a su hijo, después de habérselo prometido y habérselo dado, ahora Dios se lo pedía. ¿Y qué fue lo que hizo Abraham? Se lo entregó, ¿no? Bueno, no vamos a profundizar en la historia porque no es el caso, pero él entrega a su hijo. Y en ese momento, cuando está a punto de sacrificarlo, Dios lo detuvo y proveyó el cordero. Bueno, en cambio, Dios no detuvo el sacrificio de su propio hijo por nosotros. Él no lo detuvo. Miren, hermanos, la cruz es la máxima expresión de dar. ¿Sabe por qué? Porque nuestro Señor Jesús también se entregó voluntariamente. Acompáñame a leer Filipenses capítulo 2, vamos a ir. Filipenses capítulo 2, versículo 6 hasta el versículo número 8. Sí podemos ir viendo cómo Dios, nuestro Dios, manifiesta su amor en esto, en el dar. No solo con palabras, no solo con decirnos que nos ama, no solo con decirnos que somos, ¿verdad?, lo más valioso o la máxima creación, sino que nos demostró. Fíjense, 2:6 de Filipenses, una vez más, vamos a leer, dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, ¿qué dice? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él se entregó voluntariamente y el jueves aprendimos que este despojarse, fíjense, que significaba y aprendimos que no usó su poder para darle una resistencia extra a su cuerpo, ¿no? Él sufrió todas las debilidades de un cuerpo humano. Jesús no usó el poder para limitar el sufrimiento, ¿no? Nuestro Señor Jesús sufrió y padeció como una persona, tuvo hambre, ¿se acuerdan? Tuvo sed, lloró, todo eso. Siendo el Dios creador y rey del universo, se despojó, se dio a sí mismo por nosotros. Bueno, ¿cuál fue el precio de este regalo? Pues no podemos decir que fue barato. No fue un sacrificio sencillo, fue una entrega total, hermanos. Una entrega total. El verbo dar, en este contexto, implica, fíjense, un regalo que el receptor no puede pagar. Imagínense, ¿alguna vez le han regalado algo que usted no pueda pagar? Algo que no le alcance, algo que diga, esto yo no lo pudiera pagar. Bueno, Dios nos dio un regalo así, un valor que no lo podemos medir, que no lo podemos pagar. Solamente lo que nos queda es, con agradecimiento, recibirlo, ¿no? Bueno, bienaventurados aquellos que lo reciben. Algo muy interesante, fíjese, ahí leyendo un poquito más, es que en el Imperio Romano, ¿se acuerdan? Lo que una vez mencionamos, que las crucifixiones eran para quienes, ¿se acuerdan? Estaban reservadas solamente para los criminales. Fíjense esto, ¿eh? Y también para los esclavos. Bueno, nuestro Señor Jesús fue tratado como el peor de los malhechores para que nosotros pudiéramos recibir lo mejor de Dios. Tremendo, ¿no? Como todo lo que Él tuvo que padecer para que nosotros pudiéramos recibir lo mejor de Dios. ¿Qué podemos aprender de esto, hermanos? Resumiendo todo de este punto, si Dios nos dio lo más grande, aquí viene una pregunta en la que podemos meditar. ¿Qué estamos dispuestos a dar por amor a Él y por amor también a los demás? ¿Qué estamos dispuestos a dar? Oh, hermanos, es que yo, pues no tengo nada, hermanos. Dios no nos pide cosas materiales o no se limita a cosas materiales. ¿Qué hay de nuestro corazón? ¿Qué hay de nuestro tiempo? ¿Qué hay de nuestras fuerzas?
Dios nos pide que aprendamos a entregar toda nuestra vida en todas las áreas, que toda nuestra fe y nuestra esperanza esté puesta en Él. Bueno, Él nos da el ejemplo, Él dio lo más valioso que tenía. ¿Qué tenemos nosotros? Si de verdad estamos dispuestos para dar o no a Dios, va a definir o va a mostrar quién es Él para nosotros. ¿Qué tanto estamos dispuestos para Dios, para darle a Él cuando nos pide algo? Cuando Dios nos pide tiempo, decimos que sí, o decimos, espérame, Señor, déjame, voy primero a la tienda, me compro mi coquita y luego ya voy a la iglesia. Cuando Dios nos pide fuerzas, ¿verdad? Esfuerzo, dedicación. Cuando Dios nos pide concentración a la hora de leer, meditar su palabra, ¿qué hacemos? ¿Sí lo damos o ahí nos sentamos esperando que se alineen los planetas y surja una fuerza de la nada? ¿Verdaderamente lo entregamos? Esto nos lleva a nuestro siguiente punto. Fíjense, Dios no nos da, bueno, más bien Dios nos da constantemente buenas dádivas. Sí, todo lo que recibimos de Dios es bueno. Que a veces nosotros no nos gusta o le decimos, bueno, Señor, no tenías de otro color, ¿verdad? A veces así. Pero de todo lo que recibimos de Dios es bueno. Todo lo que proviene de Dios es bueno, aunque a veces no lo entendamos, aunque a veces nos cause sufrimiento o dolor, ¿verdad? Pero todo lo que recibimos de Él es bueno. Acompáñame a leer ahora otra vez Santiago capítulo 1, versículo 17. Leímos al principio, fíjense lo que dice una vez más. Santiago 1, 17. Vamos a leer. Toda, ¿qué dice? Buena dádiva. Fíjense, ¿qué quiere decir toda? Pues toda, hermano, anda muy revelador ahora. Bueno, pues toda, porque todo lo que proviene de Dios, ¿verdad? Toda buena dádiva. ¿Y qué más? Y todo don perfecto, dice, desciende de lo alto. Específicamente, ¿de dónde o de quién? Del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Mire, vamos a tomar aquí algunas palabras que van a ser muy importantes para aprender aquí este principio en este punto. Fíjese, la palabra que se traduce por dádiva se refiere al acto de dar de manera repetitiva y de manera continua. ¿Ok? La palabra dádiva. Acto de dar de manera repetitiva y continua. Y la palabra que se traduce por don perfecto significa que implica un regalo sin defecto, completo y sin condiciones. Nosotros, hermanos, tenemos tendemos a tener la práctica o la idea de cuando le vamos a dar algo a alguien, lo condicionamos primero, ¿sí o no? Eso es nuestra naturaleza humana. Por ejemplo, los papás le dicen a los hijos, mira, te voy a llevar, no sé, al partido de tu equipo, o te voy a comprar algo si vas y haces esto, o si esto. No estoy diciendo que lo dejen de hacer, pero en nuestra humanidad siempre las cosas que damos son condicionadas, esa es la naturaleza que tenemos. Pero Dios nos da cosas de una manera diferente. En el caso, como lo aprendimos al principio, Él nos dio a su Hijo de manera incondicional. No podíamos cumplir con la ley. Él mejor dio lo que nosotros no podíamos hacer. Pero fíjense, Dios es para nosotros y siempre debemos aprender que Él es la fuente inmutable, es decir, que no cambia, de provisión. Santiago nos recuerda que Dios es el mismo, Él no cambia. En la cultura griega, los dioses, luego si usted lee, ¿verdad? Eran caprichosos y también eran impredecibles, no se podía tener una buena imagen de ellos. Pero el Dios de la Biblia es constante y fiel, esa es la diferencia. Nuestro Dios, el único y verdadero, y los dioses, otros dioses, en este caso los griegos. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando el pueblo de Israel iba en el desierto? Que iban en la travesía, iban a camino hacia la tierra prometida. ¿Qué fue lo que Dios hizo para mantener y sustentar a su pueblo? Bueno, les dio el maná, ¿se acuerdan? Del cielo. Allá en el capítulo, no vamos a ir, pero es en el capítulo 16 de Éxodo, ¿se acuerdan? Dios proveyó, ¿cuándo? ¿Se acuerdan de la historia? ¿Cuándo? Diariamente para su pueblo. Él proveyó. ¿Qué nos enseña esto?
Dios no solo da una vez, sino que la provisión de Dios es constante. ¿Acaso Dios no puede ayudarnos, verdad, a sustentar nuestros hogares? Claro que tenemos que pedir sabiduría para administrarnos, ¿sí o no? Para no gastar de más o para no decir, bueno, luego lo pago y luego a ver cómo le hago. Fíjense, hermanos, a veces se nos va porque estamos aquí, ¿verdad? En este cuerpo, en esta naturaleza y a veces hacemos un gasto, ¿verdad? Y no, yo luego a ver cómo le hago. Y ese luego nunca llega y luego nos endeudamos más, ¿sí o no? Por eso ahí siempre antes de gastar algo hay que, sí, ¿verdad? Señor, bueno, si nos alcanza, si tenemos, no vamos a hacer una decisión en un arrebato de emoción, en una falsa fe, ¿no? Esa falsa fe que no, pues ahí luego va a ver, Dios proveerá y Dios dice, bueno, pero pues yo te voy a proveer lo necesario, no para luego los caprichos que tenemos, ¿no? Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado en qué gastamos el dinero. Porque ya se acuerdan lo que hemos aprendido, el dinero al final que recibimos, que nos pagan, es el fruto del tiempo, de la vida que le damos al trabajo. Y si lo desperdiciamos, estamos también desperdiciando nuestra vida. Por eso es muy importante saber tener bien todo, bien medido, y nunca hagamos eso. No, a ver, ya después, pero ¿cómo le hago? No, si no lo podemos, si no, mejor, dependiendo del caso, pidamos sabiduría, porque entonces luego nos metemos en problemas de deudas y ya no nos vamos acabando. Entonces, pero la provisión de Dios es constante y podemos confiar en que Dios va a proveer lo necesario para nuestra vida, para nuestro hogar. Él lo hace. Lo que a veces nos pasa a nosotros es que queremos, pues ahora sí, ¿no? Que queremos agarrar un poco más de lo que es, que viene de Dios y ahí luego andamos batallando. Pero fíjense, todo lo que tenemos, así que no, hermano, no se vaya a la Coppel, en la Electra, no se compre la moto, como las mortálicas, no se compre eso, hermano, ore y el Señor luego proveerá para un vehículo, pero ¿verdad? Ya lo hemos aprendido, ¿se acuerdan? Que Dios no nos va a dar algo para lo que no estamos preparados. El problema o lo peligroso aquí es cuando no nos gusta la respuesta de Dios o creemos que Dios está tardando, como el pueblo de Israel, se acuerda que Moisés tardó y se hicieron su... Entonces lo peor que puede pasar es que lo consigamos. Y eso nos va a ir llevando a aprender a depender de nuestras capacidades, de nuestras fuerzas y no de Dios. ¿Y qué puede pasar después? Bueno, que nuestras fuerzas se acaban. Nuestros recursos están limitados. Y cuando nos cansemos, cuando ya no podamos dar más, ahí es donde vamos a, ahora sí que sufrir más todavía las consecuencias. Y le vamos a decir a Dios, mira Dios, ¿dónde estás? Bueno, pues aquí donde me dejaste, bien lejos, porque hiciste lo que tú quisiste. Y bueno, después ahí hay consecuencias. Por eso siempre mejor es confiar en el Señor, pues lo necesario, no lujos, ¿verdad? No cosas exageradas, lo necesario nada más. El pan en la mesa, el techo, ¿verdad? Todo. A lo mejor, hermanos, lo digo no porque sea pecado, ¿verdad? Pero hermanos, no pasa nada si nunca tenemos una casa de 10 pisos, de 50 cuartos. Hermanos, todo se va a quedar aquí, nada nos trajimos, ¿cuántos saben eso? Nada nos trajimos y ¿qué va a pasar? Pues nada nos vamos a llevar. Así que ya quitémonos de la cabeza la casa en San Pedro 2, ¿no? Ya, ni modo, no se va a poder. Bueno, no, si el Señor la concede, ¿verdad? Pero no nos aferremos a eso, porque ahí nos vamos a desgastar en cosas innecesarias, en las cosas, por tener la mirada en las cosas terrenales. Confiemos en que Dios lo puede hacer, hagamos las cosas en sabiduría, seámosle fiel a Dios en todo, ¿verdad? En nuestro tiempo, todas las prioridades bien en su lugar, que el trabajo no nos quite el tiempo de la iglesia, todo lo que ya hemos aprendido, ¿se acuerdan? Que nada, o sea, porque, hermanos, Dios ve eso. ¿Cómo le podemos pedir a Dios? ¿Cómo le podemos exigir a Dios cosas que a veces queremos, que no siempre necesariamente necesitamos, y nosotros no le damos nada a Él? ¿Cómo esperamos que Dios bendiga nuestro trabajo si ese trabajo es el que nos quita el tiempo de estar con Él? ¿Cómo? ¿Cómo Dios
va a suplir o cómo o por qué esperamos que Dios vaya a suplir nuestras necesidades cuando nuestra mayor necesidad, que es estar el tiempo con Él, nunca la atendemos. Es muy fácil quejarnos, ¿sí o no? Es muy fácil decir, ay, Dios no me oye, Dios no me escucha. Bueno, pues es que nosotros tampoco nos damos el tiempo de escucharlo a Él, de darle el tiempo que Él se merece, el espacio que Él se merece. Entonces, antes de quejarnos con Dios, meditemos qué tanto verdaderamente, íntegramente nos estamos dedicando a Él. Qué tanto verdaderamente Dios tiene el hogar que merece. No solo el lugar, el espacio y el tiempo que Él merece en nuestra vida. No, hermano, yo vengo el domingo y pues es el día del Señor, el resto de la semana es para mí, bueno. Ahí nos van a hallar, decía mi abuelito, ¿verdad? No, Dios, ¿se acuerdan lo que hemos dicho muchas veces? Dios es Dios todos los días, ¿sí o no? No es Dios a ratos. Dios nomás es Dios en la quincena, o sí, bueno, si nomás es en la quincena, su Dios es el dinero, no es Dios de la Biblia. Pero Dios no es Dios a cada ratito, o nomás cuando hay internet, porque hay gente que nomás es cristiana cuando tiene internet, porque nomás ahí publican versículos, pero en su vida ni parece. Pero Dios es Dios siempre, 24/7. ¿Y cuándo debemos aprender a ser sus hijos nosotros? ¿Cuándo debemos ser cristianos? Siempre. ¿Cuándo Él debe ser el primer lugar? Siempre. ¿Qué más? Fíjense, todo lo que recibimos de Dios es un regalo, fíjense. Y eso aquí vemos la generosidad de nuestro Dios. Nuestra vida. ¿Cuánto le damos gracias a Dios por nuestra vida? ¿Sí? Mire, alguien pudiera decir en una actitud gobernada por la cultura del mundo y el pecado, ¿verdad? No, hermano, mi vida está llena de tantas decepciones, pérdidas, y ya empieza a ir como las canciones que escuchaban mis abuelitos, ¿no? De Manuel y los Bukis, ¿no? Y ahí empiezan a lamentarse. Mire, hermano, la vida que Dios nos ha prestado es hermosa, pero nosotros, con nuestras malas decisiones, con nuestros afanes, nos encargamos de amargarnos cada día. Ese es el problema. Es que no hay un manual para la vida, nadie nos enseña. Si hay, está la palabra de Dios. Ahí están los principios. Bueno, Dios nos da la vida, Dios nos da salud, ¿verdad? Dios nos da también, fíjese, talentos y también oportunidades. Y todo eso proviene de su bondad. A veces creemos que nuestro esfuerzo, y ese es el problema, hermanos, nos da lo que tenemos. Pero la Biblia nos enseña y nos recuerda que Dios es la fuente de toda bendición. Fíjense, Él es la fuente de toda bendición. Acompáñenme a leer Deuteronomio capítulo 8, fíjense. Lo que dice ahí, Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia. Vamos a leer, fíjense. Y vamos a leer el 18, pero vamos a leer desde el 11 hasta el 18. Fíjese. Deuteronomio capítulo 8, versículo 11 al 18. Fíjense lo que dice ahí. Cuídate de no olvidarte de Jehová, tu Dios. La semana pasada les hablábamos a los jóvenes, no te olvides de tu Creador, porque el tiempo pasa, ¿eh? Y luego crecen. Pero bueno, a nosotros también es ese principio, no nomás cuando somos jóvenes. Cuídate de no olvidarte de Jehová, tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas, ¿cuántos hemos disfrutado de la comida? Y te sacies y edifiques buenas cosas en que habites. Y tus vacas, tus ovejas se aumenten, es decir, sus bienes, la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente. ¿Y qué? Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios. Miren, muchos hermanos, lo digo de esta manera, se olvidan de Dios cuando tienen lo que quieren. Por eso no tenemos que aferrarnos por lo que queremos, sino aprender a amar más lo que necesitamos y aprender a recibir lo que necesitamos. Y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Cuántos vivimos agradecidos porque el pecado ya no es nuestro amo y Señor? ¿Sí? O ya se nos olvidó de dónde Dios nos sacó.
¿Cómo era nuestra vida sin Cristo? Se nos olvida muy rápido, ¿verdad? Porque a veces Dios no nos da lo que queremos y se nos olvida que Él vino para tomar nuestro lugar. Pero bueno, sigamos leyendo. 15. Que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había aguas, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, porque esto es un proceso, pero Dios no nos abandona. Para la postre hacerte bien, o sea, para después en el tiempo hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Nunca, nunca, hermanos, cuidemos que las cosas que tenemos, cuidemos a conseguir, cuidémonos de todo eso, nos hagan decir esto. Mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Y aquí viene el 18. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Hermanos, ¿qué tanto nos puede durar las cosas que a veces queremos? Con lo que a veces nos afanamos. ¿Qué tanto nos puede durar? Como decía, ahora sí que ando muy retro, ¿verdad? Como decía mi abuelito, ¿qué tanto me puede durar el gusto? Por eso tenemos que equilibrar las cosas, hermano. Dios nos da las fuerzas, nos da la salud, las capacidades, las oportunidades. Fíjense, un filósofo griego decía que la suerte, que nosotros no creemos en la suerte, pero él lo decía así. La suerte es lo que sucede cuando la preparación y la oportunidad se encuentran. Hermanos, Dios nos da muchas oportunidades, pero si nosotros estamos ahí dibujando ahí nuestro drama, ¿verdad? Parece drama coreano, ¿no? Todo exagerado. Ay, no, pues nunca vamos a poder aprovechar las oportunidades que Dios nos da, porque no estamos preparados, porque no nos damos el tiempo para que el carácter de Cristo se desarrolle en nosotros. Porque como aprendimos hace como 2 series, ¿se acuerdan? Porque no llevamos una vida cristiana activa y productiva. Andamos improvisando nuestros días, a ver cómo nos veo. Hoy, pues ya quiero que sea sábado, quiero que sea viernes, y no para venir a la iglesia, sino para descansar. ¿Dice? Fíjense, hermanos, en la cultura romana, los emperadores daban, se dice esto, pan y circo al pueblo. ¿Sabe para qué? Para mantenerlo tranquilo, distraído, a gusto, ¿no? Pero Dios, Él nos da para manipular, como lo hacían los emperadores romanos. Él da por amor. Esa es la diferencia. A veces nosotros usamos esto para tener manipulado a alguien. Ay, pues voy a ir lo que le gusta para que luego me haga caso en todo lo que yo le diga. Y eso está mal. Nunca hagamos eso. Que Dios nos ve. ¿Ustedes saben eso? Dios nos escucha. Y no solo lo que decimos, sino también lo que no decimos, lo que pensamos, lo que se queda aquí, eso también Dios lo ve y lo escucha. Yo puedo decir amén aquí, pero por dentro, ya no me voy a ir de esta iglesia, ¿no? Dios verdaderamente sabe. Por eso, a mí y viceversa, ¿verdad? Yo a usted le puedo mentir, pero a Dios no lo puedo engañar. ¿Estamos entonces viviendo con gratitud por lo que Dios nos ha dado? Sí, vivimos agradecidos. Sí, aunque el carro que traemos ya le salieron los 1000 males, ¿verdad? Pero vivimos agradecidos porque eso en un momento fue una oración y Dios la contestó, proveyó lo necesario. Porque mire, si tuvimos que robar, si tuvimos que mentir, si tuvimos que sacrificar tiempo con Dios para obtener cosas, no lo podemos llamar bendición. Eso no lo podemos llamar bendición. Pero si confiamos y lo pusimos en las manos de Dios y Dios proveyó y lo envió, eso sí podemos decir que es bendición, pero no al revés. Muchos se confunden, yo le estoy pidiendo a Dios porque me quiero ir al otro lado, sí, y luego se brincan, ¿no?
Y allá del otro lado, gracias Señor, necesito la gloria, y los deportan y cielos se amargan con Dios, pero ¿por qué, Señor? Bueno, pues es que así no son las cosas, ¿sí o no? Así no es. Bueno, estoy orando por un trabajo, pero mientras me voy a buscar lo que sea, en lo que Dios me dice. Hermanos, no en lo que sea, ¿no? Hay que aprender a escuchar la voz de Dios, porque luego, y bueno, muchas cosas que pudiéramos decir. Pero estamos viviendo con gratitud por lo que ya tenemos ahora. Hermanos, hay muchas cosas que hoy no tenemos. ¿Cuántos saben? Que nos gustaría tener, humanamente hablando. Que a veces son, ¿verdad?, deseos. Pero, ¿y qué hay de lo que ya tenemos? Sí lo agradecemos diariamente en la mañana. Señor, gracias por mi casa. Gracias por la olla que me regaló mi abuelita hace 100 años. Por ahí está, Señor, gracias. Por la estufa, por el refri, por mi carro, por todo, Señor. Por la minita de gas que ya también tiene como 200 años, ya casi va a explotar, pero gracias, Señor. ¿Verdad? Sí agradecemos todo. Gracias por la fuga de agua, Señor, que no he arreglado, pero luego la arreglo, ¿no? Arreglenla, ¿no? Pero sí agradecemos todo. O estamos, ay, mira mi casa, mi pared. Dios ya sabe lo que necesitamos, hermano. Pero Él quiere que aprendamos a agradecer todo lo que ya tenemos. Y no afanarnos, ¿no? Porque entonces podríamos preguntar, si vivimos agradecidos, entonces quiere decir que confiamos en su provisión o no. ¿Sí confiamos en la provisión de Dios? ¿Sí? ¿Que Él suple todas nuestras necesidades? ¿O le tenemos que ayudar? ¿Usted cree que le tenemos que ayudar a Dios? Él que creó el universo con las medidas y todo para que se diera la vida, ¿le tendríamos que sugerir o ayudar? Como dijo el Señor en una ocasión, pienso que no, ¿verdad? ¿Qué más? Pues bueno, vamos al siguiente punto. Dios nos ha dado, fíjense hermanos, el privilegio de dar a otros. ¿Cuántos amamos dar a otros? ¿Sí? No, hermano, mira, ahí ya corten. No, fíjense, es un privilegio. Voy a leer un fragmento, un pedazo, Hechos 20:35, un fragmento del versículo. Dice, más bienaventurado es dar que recibir. El verbo bienaventurado, hermanos, ¿se acuerdan? Ya lo hemos dicho. ¿Qué quiere decir? Bueno, habla de supremamente bendecido, pero también habla de cuando alguien es plenamente feliz o también, ¿verdad?, dichoso. Jesús nos enseña que la verdadera felicidad no se basa únicamente en el recibir o nada más en recibir, sino que podemos aprender a experimentar una bienaventuranza, una dicha en el dar. Dar, hermanos, es reflejar el carácter de Dios. ¿Cuántos queremos aprender a reflejarlo? ¿Sí? Dios nos ha dado, fíjese, tiempo. ¿Cuántos damos gracias a Dios por el tiempo? ¿Sí? ¿Qué más nos ha dado? Recursos, dijimos, talentos y algo muy importante y valioso, amor. No para quedárnoslo, no solo para tenerlos ahí, sino para compartirlos. Y la iglesia, nuestros primeros hermanos, entendió esto muy bien. Acompáñame a leer Hechos capítulo 2, dice versículos 44 y 45. Hechos, libro de Hechos, capítulo 2, 44 y 45. Fíjense lo que dice ahí. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían, ¿qué dice? En común todas las cosas. Era una iglesia unida. ¿Sí? Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Esta era la actitud que tenía la iglesia en cuanto al dar. No tenían problemas si alguien, porque se miraban como lo que debemos ser, una familia. Hay alguien que está enfermo, hay alguien que tiene necesidad, vamos todos a ayudar. Vamos a dar y damos. Y aquí está el ejemplo. Sí, hermanos, a veces creemos que el tiempo nada más es de nosotros, el tiempo es de Dios. Él es el que nos lo presta. Aquí, ¿cuántos saben eso? Tenemos que aprender a compartir de eso con otros. Obviamente, no en cosas malas, ¿no? Obviamente. Dios a veces, algunos, por muchas razones, ¿no?,
nos da recursos que también podemos aprender a compartir. No le va a regalar, ¿verdad? Tampoco para que se deje de trabajar el hermano, ¿no? Pero no es malo aprender a compartir, dar de lo que Dios nos ha dado. Digo, no todos, ¿no? Hay quienes sí, si tienen más que otros para dar. ¿Saben? También Dios nos ha dado algo muy interesante, es que a nosotros, en este caso como varones, Dios nos ha dado fuerza. ¿Cuántos dicen amén, varones? ¿Cuántos varones fuertes del Señor? ¿Sí? ¿Sabe para qué nos dio esa fuerza? No para abusar del débil, o no para imponer en nuestros hogares. La fuerza que Dios nos ha dado es para darla en protección de nuestros seres amados. ¿Usamos nuestra fuerza para proteger nuestros hogares o para destruirlo? Varones, esa es una instrucción para nosotros, aprender a usar nuestra fuerza, darla para proteger nuestras familias. ¿Se acuerdan de la viuda de Sarepta? ¿Se acuerdan? Allá en 1 Reyes 17, 8 al 16. También dice que dio su último y poco de harina y aceite. ¿Y se acuerdan qué fue lo que pasó? No vamos a ver el pasaje completo, pero Dios la bendijo con una provisión constante, porque dio. La iglesia, la primera iglesia, la iglesia primitiva, hermanos, en esa iglesia los cristianos eran conocidos, fíjense por lo que se daba a conocer, o se dio a conocer en esa época la primera iglesia, por su generosidad radical. En un tiempo donde los pobres eran despreciados, los cristianos compartían con todos, incluso con sus enemigos. Y así nosotros, hermanos, aprender a dar. Sí, claro que no podemos dar lo que no tenemos, pero si tenemos para dar, hay que aprender a compartir, a dar. Fíjense, hermanos, dar transforma el corazón. Cuando damos, aprendemos a depender de Dios y no de las riquezas. Acompáñame a leer Mateo capítulo 6, versículos 19 al 21. Fíjense. Mateo, y con esto nos vamos yendo hacia el final. 6, dice: estas son palabras de nuestro Señor Jesús. ¿Cuántos saben que sus palabras son fieles y verdaderas? Son nuestra mejor enseñanza. Dice el Señor: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones, dice, minan y hurtan. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces, Señor? Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Dice esto, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Cuál es nuestro tesoro, hermanos? ¿Qué es eso que, como decía de la película, mi precioso? ¿Cuál es nuestro tesoro? Allí está nuestro corazón. Nuestra generosidad es una señal de nuestra fe, porque ¿sabe qué? Decimos, yo puedo dar no para ganar aplausos, o yo doy no para ganar aplausos, sino porque Dios ya me ha dado a mí. Y confío más, mucho más, en la providencia de Dios que en lo que mis capacidades puedan conseguir. ¿Qué es lo más que pudiéramos ganar en un trabajo, hermanos? Digámoslo, aplicándolo en esta área. ¿Cuánto es lo más que pudiéramos ganar al mes? Para ser de la clase alta, arriba de ¿cuánto es? 50,000, ¿no? Bueno, 100,000. Pero, ¿qué acaso Dios no nos puede dar lo necesario sin desgastar toda nuestra vida en un trabajo que nunca nos va a agradecer y que nos van a reemplazar a la primera? Fíjense, hermanos, para los rabinos, ellos enseñaban que dar la limosna era una obligación religiosa. Nuestro Señor Jesús, en cambio, nos enseña que dar debía ser un acto de amor, no de obligación nada más. Damos por amor a Él, por todo lo que Dios es para nosotros. ¿Cómo podemos dar más allá de lo material, hermanos? ¿Cómo podemos dar
nuestro tiempo y talentos y amor a los demás. Hermano, es que a lo mejor son cosas en las que batallamos, hay que aprender a dar. Dios nos exhorta a aprender a dar en estas áreas. Conclusión y aplicación. Dios nos ha dado, hermanos. ¿Qué nos dio? A su Hijo, el mayor regalo de todos. Y no lo podemos pagar. Es un regalo que no podemos pagar y que tampoco merecíamos. Pero Dios nos dio a su Hijo. Dios nos ha dado, ¿qué más? Toda buena dádiva. Él provee fielmente para nosotros. ¿Y qué más nos ha dado? El privilegio y la bendición de dar. ¿Por qué? Porque dar refleja su carácter. Si nosotros damos, estamos reflejando su amor en el mundo. Porque el mundo solamente dice, no, yo solamente quiero para mí, yo solo quiero recibir, pero Dios nos enseña todo lo contrario a dar. ¿Estamos reflejando el carácter de Dios en nuestra generosidad? Vamos a orar, hermanos, para que Dios nos ayude y que Él trabaje en nosotros para poder tener un corazón más generoso. O tener un corazón generoso, porque a lo mejor no lo tenemos. Yo le voy a invitar a que me acompañe a hacer algo, pero no es obligatorio, eso usted medita el que yo le guíe. Pero esta semana, si Dios lo permite, ¿verdad? En estos días, ore y encuentre una oportunidad en la que podamos dar de manera intencional a alguien. Puede ser tiempo, puede ser amor, o recursos, o tal vez palabras. Pero oremos y aprendamos y practiquemos el principio de dar. ¿Ven? ¿Por qué nos ponemos de pie para orar y estar terminando? Y vamos a meditemos en eso, hermanos. Él nos dio lo más valioso, su Hijo. Y todo lo bueno desciende de Él. El problema es que nosotros a veces no nos aprendemos a esperar sus respuestas. Pero examinémonos. ¿Verdaderamente yo estoy dando primeramente a Dios, correctamente mi vida, mi tiempo, mis fuerzas, mis recursos? Porque si no podemos dar a Dios primeramente, lo que les demos a los demás o lo que demos a otros va a ser en una actitud de hipocresía, porque lo haríamos nada más para guardar las apariencias, para obtener algo de otras personas. Pero cuando aprendemos a dar a Dios, aquel que no podemos impresionar con nada, vamos a aprender a saber dar también a nuestros hermanos. Oremos. Señor, damos gracias porque tú eres un Dios generoso y nos has dado más, mucho más de lo que merecemos. Ayúdanos a ser una iglesia que sabe dar, no por obligación, no por religiosidad, no por las cosas que a veces el mundo da aparentemente, sino como una respuesta de amor a ti. Señor, que no busquemos solamente la imagen, Señor, de ser generosos, que aprendamos a dedicarnos para delante de ti estar aprobados. Perdónanos cuando incluso a ti te hemos condicionado nuestro tiempo, a ti te hemos condicionado nuestros recursos, nuestras fuerzas, nuestra mente, nuestro corazón. A veces vivimos la vida quejándonos de tantas cosas, Señor, reclamando de tantas cosas, de que dónde estás, de por qué no me das, por qué no me escuchas, pero a veces no estamos dando lo mínimo que a veces tú nos pides, Señor. Ayúdanos a aprender a dar y no tener la actitud que tiene el mundo, solamente querer recibir. Que si bien tú das y también nos enseñas a recibir correctamente, pero ayúdanos a aprender también este principio, Señor, de dar primeramente a ti, en agradecimiento, en amor, por todo lo que tú eres y también, Señor, por todo lo que tú haces. Y a nuestros hermanos, aprender a dar y compartir entre todos, Señor, lo que sea necesario para ser edificados,
para ser sustentados, Señor, para cada día reflejar más tu carácter aquí en el mundo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y todos juntos decimos, amén.